Yo quiero hablarles sobre una palabra que se repitió en muchos de los hombres principales de la época que llegaron a hacerle la pregunta al Señor Jesús. Y fue: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hacer para ser salvos? Y aunque es un mensaje que nos toca a nosotros como iglesia, creo que también nos prepara, porque yo creo que este año que viene hay que evangelizar fuerte. Amén. Y hay que evangelizar fuerte, porque necesitamos que sean añadidos a la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no es a esta congregación, sino a la iglesia del Señor, quienes han de ser salvos antes de que suene la trompeta. Amén. Entonces la pregunta que le hicieron al Señor tantas veces: ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hacer para ser salvos? Ahí usted lo tiene en la aplicación, ya usted sabe cómo funciona. Romanos 3, 21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Subraye esto: es una fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Hay alguien ahí? La manera en la que hemos compartido el evangelio ha traído una repercusión a la iglesia más grande de lo que parece. Porque si yo llego, les cuento esta historia, es una historia de Liz, pero muy jocosa, pero no es nada malo, mi amor, tranquilo. Cuando ella se graduó de la escuela, la maestra sintió muy bonito decirle a los niños: esta siempre será su escuela. Siempre estarán las puertas abiertas para ustedes. Cuando quieran, vengan y visítennos. Efectivamente, unos meses después, ya lo hice en el colegio, quería pasar a visitar a sus maestras, que la vieran con el uniforme del colegio. Y cuando llegó al portón, no la dejaron entrar. ¿Usted sabe qué crueldad? Le dijeron: no, es que usted ya no estudia aquí, no puede entrar. Casi llora ese día. O sea, pero me dijeron que podía venir cuando quisiera, que esta era mi escuela. Nada, pura hablada. ¿Ah? Es un chiste cruel, pero amén. Oiga, cuando la información que se da trasciende más allá de lo que a veces pensamos. Y si yo le digo a alguien: oiga, usted tiene derecho a esto, la persona no solamente se lo va a creer en el momento, va a vivir de acuerdo a esa información que se le dio. El tema es que si la información no es correcta, toda su vida va a vivir mal. Y es lo que está pasando desde el inicio, con la forma en la que presentamos el evangelio. Vamos a la calle, le hablamos a alguien conocido y, a ver, amados, ahí lo pongo más adelante, pero seamos honestos. ¿Qué es lo que le decimos a la persona cuando vamos a evangelizar? Normalmente empezamos con algo así como: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Así que el evangelio es que si viene, va a pasar cosas increíblemente interesantes. Pero es que este evangelio no es de oportunidades. Alguien aquí ha pasado, yo me acuerdo un día, pusieron aquí en el City, en el mall de aquí abajo, para llegándose la fecha del Día Internacional de la Mujer. Pusieron ahí una cuestión, porque no me acuerdo cuál banco, si el Nacional o el de Costa Rica, habían hecho como una nueva entidad bancaria. Creo que fue el de Costa Rica, una nueva entidad bancaria, aunque era de ellos mismos, que se llamaba el Banco de la Mujer. No sé si recuerdan. El Nacional, ok, el Nacional. Y entonces decía: venga, crédito para todas, pequeña empresa, mediana empresa, porque usted, mujer, se lo merece. Y un día, hablando yo con una persona, una mujer, le digo: oye, ¿qué?
Me dice, no, pues pura hablada. Cuando llegué me pidieron los mismos requisitos que le piden a cualquiera en los bancos cualquiera y yo no tengo para cumplirlos, así que no me dieron nada, igual que nosotros. Es que a veces, amados, hemos usado el evangelio más de propaganda que pensando y entendiendo que esa persona va a querer vivir por la propaganda que yo le di. Y si usted viene a Cristo, debería de poner a Jenny a decir esto. Tiene un toque el amado el hemos oído, tiene un talento impresionante. Y si viene ya en los próximos 5 minutos, pase adelante, venga corriendo. Este llamado se cierra cuando yo cuente 5. A la cuenta de 5 corre y la gente corre como si le fueran a dar un préstamo. Pero ¿será realmente que el que la gente corra a un altar significa que le entregaron su vida a Cristo? Y si usted levanta la mano ya, ¿será posible que si alguien levanta la mano, Cristo venga a su corazón? Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Me entiende esto? Hoy en día, yo le pongo ahí, pero usted lo puede leer, pero hoy en día hemos predicado el Evangelio, pero esquivando, evitando otras cosas del Evangelio que están allí, que fueron predicadas por los apóstoles y por el mismo Señor. Hemos entendido que a la gente solo hay que hablarle lo esencial. ¿Ah? ¿Alguien aquí se ha embarcado por no leer la letra pequeña? ¿Sí? No es que usted no leyó esto y usted llega y dice, pues eso ni se ve. Pero ahí está, ahí lo dice. Hay que hacerse hormiga para ver esa letra de algún tamaño. O el famoso aplica restricciones. Entonces hemos predicado un evangelio que evita los temas peligrosos. Hemos predicado un evangelio que evita hablar de la ley de Dios, de la autoridad soberana de Dios, de su señorío, de que este evangelio nos demanda consagración, obediencia, que hay un infierno y que la única manera de escapar de él es viviendo en santidad, etcétera. Y la gente dice, no, pero es demasiada información para alguien que todavía no ha entrado a Cristo. ¿Cómo le voy a hablar de santidad a alguien que no ha entrado a Cristo? Es que ese es el tema. Que el evangelio, el mensaje central de este evangelio es que Dios es santo y tiene problemas con los que no tienen santidad. El evangelio no tiene nada que ver con Dios te está ofreciendo una mejor vida. Está ofreciendo con eres un pecador y tienes problemas con Dios. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Ese es el evangelio. Y si corres al altar en los próximos 5 segundos, el evangelio es todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene problemas contigo, pecador, y lo único que puede remediar esto es que vengas a Cristo. El evangelio no tiene que ver con carros nuevos, no tiene que ver con casas nuevas, no tiene que ver con sanarte las enfermedades. Eso es un subproducto del evangelio. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Entonces ahí le pongo mutilar el evangelio, mutiló la iglesia. Pareciera que no nos percatamos de haber mutilado el mensaje de salvación. Perdón, pareciera que no nos percatamos que haber mutilado el mensaje de salvación terminó mutilando la fe de la iglesia misma. Permítame darle una verdad espiritual muy importante. La iglesia del Señor se ha llenado de convertidos cuya fe, y ahorita voy a explicar esto, por favor, para que no sientan muy fuerte esto, pero nos hemos llenado de convertidos cuya fe es falsa y cuya esperanza de vida eterna está basada en promesas inciertas y hasta fraudulentas. Esto queda evidenciado porque muchos recibieron a Cristo como Salvador. Perdón. Esto queda evidenciado porque muchos que recibieron a Cristo como Salvador también rechazan abiertamente, conscientemente y hasta descaradamente las exigencias justas de Dios. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Es que les hemos dicho, usted solo tiene que venir.
Usted solo tiene que venir y sentarse. Usted solo venga y créale a Dios, pongas todo en las manos de Él. Usted ni se preocupe por nada. Entonces hemos producido en la gente una fe falsa. Cuando digo una fe falsa, no me refiero a que la gente que vino tenga una fe falsa, y ellos sean falsos o falsas en su forma de expresar la fe. No, es la fe que yo les vendí y ellos vienen creyendo que esa es la fe. La culpa es nuestra, de los predicadores, de la gente que evangeliza, de la gente que proclama el evangelio, porque les hemos dado y les hemos hecho creer en una fe falsa. ¿Hay alguien ahí? Entonces, cuando la gente viene después de que yo les dije que el evangelio es lo más barato que hay, que no hay que pagarle nada a esto, y si bien es cierto, a ver, una cosa es que sea gratuito y otra cosa es que sea barato. Amén. Esto costó la vida del Hijo de Dios. Pero entonces esta gente viene a Cristo entendiendo que no tienen absolutamente nada que hacer, nada que entregar. Es más, no tengo que arrepentirme de nada porque quien me evangelizó ni siquiera me dijo que me arrepintiera. Solo me dijo que viniera, que Él me recibía así. Si Él me recibía así como vine, pero yo vine arrepentido. Amén. Esa es la enseñanza del hijo pródigo. Sí, lo recibieron en casa, le pusieron anillo, le revistieron de un vestido otra vez de hijo, hicieron un fiestómetro a todo el asunto, pero es que el hombre venía arrepentido. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien ahí? Entonces, amados, hoy tenemos dentro de la iglesia del Señor gente que ha producido las obras de esa fe falsa. Y vuelvo a lo mismo, no es culpa de ellos y de ellas, es que es la fe que se les predicó. Entonces, cuando vienen al Señor, amados, ahora tenemos problemas porque evidencian en sus vidas, amén, rechazo abierto, consciente y a veces hasta descarado de las exigencias justas de Dios. Mire, hermano, ¿y usted por qué hizo eso? Porque sí. ¿Y usted entiende que ahora está en problemas con Dios? No. ¿Por qué? ¿Y ahora usted entiende que usted entró en un proceso? Yo no hice nada. ¿Alguien aquí se ha topado con una persona que, habiendo fallado, siente que no hizo nada? ¿Saben por qué pasa eso? Porque se les predicó una fe falsa. ¿Es culpa de ellos? No. Es culpa de haberles predicado un evangelio que no demanda. Hermano, pero entonces no es por gracia, es que la demanda viene cuando el Espíritu Santo me toca. Lo vamos a ver más adelante. Amén. Vamos hilvanando esto poco a poco, porque alguien puede decir, entonces no es que era de gracia. Sí, es de gracia, pero el Espíritu Santo produce en el corazón de las personas un arrepentimiento que les llega a entregarlo todo a Dios. Entonces tenemos en la iglesia del Señor Jesucristo cristianos no arrepentidos. Yo he contado aquí que a veces da miedo darle el micrófono a algunos y a algunas. Yo he estado en congregaciones donde alguien, me acuerdo en este momento de un hombre que se paró a testificar, Marielitos, y en el altar empezó a decir, ustedes no saben con todas las mujeres que yo me acosté. Y lo decía, pero hasta que le brillaban los ojitos. Y yo decía, estará testificando, estará rajando. O sea, hay gente que no siente arrepentimiento por la vida que tuvo. No les da vergüenza. Todo lo contrario. Sienten placer en recordarlo. Ayer yo me quedé solito. Amén. Hoy tenemos muchos cristianos que profesan con sus bocas pertenecer a Cristo, aunque deliberadamente lo niegan con sus acciones. Le llaman Señor, pero obstinadamente se niegan a hacer su voluntad. Estos son los cristianos que ha producido nuestro evangelismo. No podemos competir con aquellos apóstoles y los discípulos que produjeron, porque el evangelio que hemos predicado está mutilado y ese evangelio mutilado tiene la iglesia mutilada.
Hay alguien ahí o me quedé solito. ¿Me entiende esto? Entonces hoy tenemos cristianos no quebrantados, enterititicos en muchas de sus formas. Amén. Usted no sabe lo que he cambiado. Sí, has cambiado a fuerza. Porque si el Evangelio hubiera causado un impacto en tu corazón, el Espíritu Santo te hubiera quitado eso. Entonces, ¿usted qué está diciendo? Lo que estoy diciendo es que tienes que venir a Cristo de nuevo. Y esta vez por las razones correctas. Aleluya. Hay alguien ahí o me quedé solito. Amén. Tales personas encajarán trágica y perfectamente en la lista de los muchos que escucharán al Señor decir, nunca os conocí. Hay alguien ahí o me quedé solito. Amados, díganme en qué cosa en la vida no genera responsabilidades. Díganme en qué cosa en la vida no genera sacrificio y entrega. Yo quiero graduarme de médico, pero no quiero ir a estudiar. Ah, no se preocupe. Venga y se inscribe y en 6 años que dura la carrera, usted viene y le damos el título. Yo no sé si eso le suena a alguien, pero al paciente no. Yo quiero graduarme de abogado, de abogada, pero no quiero ir a estudiar. No quiero hacer exámenes ni nada de eso. Mire, a mí me preocupa lo que está pasando en los colegios y en las escuelas. Tal vez los que están ya más grandes no saben, pero los que tenemos pequeños. A ver, ¿quién se acuerda aquí lo que costaba un examen parcial y un examen trimestral? Esa era la nota. Amén. Y usted podía tener buena nota de asistencia y todo eso, pero si usted no se ganaba esos exámenes, a usted se lo sonaban. Ah, entonces usted se quemaba las pestañas estudiando porque había que estudiar. Ah, no, ahora, si usted asiste todos los días, hace el cotidiano, o sea, lo que le pongan a hacer ahí en escuela, y tiene buena conducta, ya usted tiene el 65% de la nota. Así que solo ocupa lo que se pegue en el examen. Entonces, yo oigo a gente decir, por no decir nombres, no, pero aquí hay varios que puedo citar y no solo chiquillos, que vienen y le dicen a uno, y me fue horrible en el examen, pero me dio, pero siempre pasé. Ustedes no se han dado cuenta que esos son los estudiantes que estamos teniendo hoy. Perfecto, es lo que está pasando en la iglesia del Señor. No, yo lo que quiero es llegar, aunque sea raspandito. O sea, yo soy un cristiano carnalón, natural a más no poder. De vez en cuando me pierdo, me voy, me echo una canilla al aire, pero después regreso, pido perdón. Al final de cuentas, yo responsabilidad no tengo aquí. O sea, a ver, a mí me dijeron en la puerta de entrada de la congregación que yo solo tenía que venir, que Dios no me pedía nada. Solo tenía que venir, Él lo iba a hacer todo. Así que si Dios quiere algo más de mí, que se esfuerce Él, porque yo estoy aquí en esta fe. Y la fe es que por gracia yo me voy al cielo, punto, se acabó. Así que lo que te ganes en el examen no importa. Lo importante es asistir, hacer el cotidiano. Aleluya. Aunque usted no lo crea, hay mucho cristiano que llega el domingo a hacer el cotidiano. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Pero son la gente que puede dramáticamente entrar en la lista de aquellos muchos a los que el Señor les dirá, nunca os conocí. No es un plan de salvación, es un llamado. Porque todo lo hemos modernizado, amados. Venga para darle el plan de salvación. Y el plan de salvación es que el hombre se jaló una torta. No diga esto en El Salvador, porque en El Salvador esto es una palabra. Pero en Costa Rica no. Dice algo no bueno. Pero lo decimos tan jocoso, a ver, usted se jaló una torta. Esto lo separó de Dios. Pero Cristo vino, murió en la cruz para juntar esto. Y ahora usted solo tiene que creer en Él. Aleluya. Venga, cree en el Señor. Haga esta oración conmigo. ¿Usted realmente cree
que una oración de salvación salva a un pecador. Yo no estoy diciendo que no se hagan, no estoy diciendo que no se haga un llamado al altar. Lo que estoy diciendo es que hay gente que correrá al altar, que no va con la necesidad de arrepentirse y que Dios le cambie la vida. Que hay gente que levanta la mano y hay gente que repite una oración, porque yo le estoy diciendo que con solo que haga esa oración ya es salvo. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo predicó el evangelio del reino de Dios? Lo predicó así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Romanos, Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice: si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. En Hechos, Pedro se levanta y le dice a la congregación reunida: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que reciban al Espíritu Santo. Y Juan, el apóstol Juan, en el evangelio dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el escritor de Hebreos en el 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Como usted puede ver, el evangelio que predicó Cristo y los demás apóstoles nunca fue de oferta. Solo venga. Solo venga. Dios hará el resto contigo. No. Todos predicaron arrepiéntete. Pedro dijo: bautízate. Pablo dijo: cree que Dios lo levantó de los muertos. ¿Hay alguien ahí? Juan dijo: si te rehusas creer, la ira de Dios está sobre ti. Y el escritor de Hebreos dijo: esta salvación es para quienes le obedecen. Así que nunca predicaron ellos: solo tienes que venir. Solo tienes que venir, vas a hacer una oración de fe y ya eres cristiano y cristiana. A partir de ahí no te preocupes por nada. Vete a donde quieras, haz lo que quieras, coma lo que quiera, beba lo que quiera, vístase como le dé la gana, piense en lo que le dé la gana, déle vuelta a quien le dé la gana, con quien le dé la gana, haga de su vida tripas chorizo, que no importa, ya usted hizo la oración de fe. Esto ha mutilado a la iglesia, porque hoy la iglesia tiene mucha gente en sus filas que no tiene identidad de hijo, identidad de hijo. Yo tenía identidad de hijo en la casa mía, con mi mamá. Así que la identidad de hijo me decía que todo lo que había ahí era mío, aunque no lo había pagado yo. Pero también la identidad de hijo me decía que cuando era irrespetuoso me sonaban. Pero también la identidad de hijo me decía que tenía una responsabilidad, que tenía que ayudar en casa. Pero también la identidad de hijo me decía que algún día yo iba a tener que aportarle a la casa porque no toda la vida podía quedarme de manganzón. ¿Hay alguien ahí? La identidad de hijo me decía que tenía que honrar a mi papá y a mi mamá. Usted se ha dado cuenta que hoy en la iglesia la identidad de hijo no lleva a los hijos y a las hijas a respetar al Dios del que habla. Que aceptamos su paternidad mientras no se meta con mi vida. Que aceptamos su señorío mientras no demande lo que yo quiero hacer. Porque al final de cuentas, en ciertas cosas, yo quiero ser mi único Señor. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? ¿Está pesado esto? ¿Hay alguien ahí? Amén. Santo Jesús. Hemos hecho del evangelio un plan para obtener regalías y se nos ha olvidado que es un llamado a confiar en Cristo. Amado y amada, el evangelio tampoco es una fórmula
de tantos pasos o un llamado a tomar una decisión intelectual. Tampoco es un mensaje que puedo sintetizar o simplificar como si se tratara de un mensaje al que le sobran partes no esenciales. No, miren, vamos a hacer esto más accesible. Así que quitemos que Dios me demanda obediencia, quitemos que Dios me demanda santidad, quitemos que al entrar aquí Dios me pide que me consagre, Dios me pide que deje el mundo atrás y que lo siga a Él. Quitemos todo eso, son piezas no esenciales. Solo hablemos de Dios te ama y con hacer esta oración ya lo tienes en tu corazón. Pero la Biblia a mí me dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Alguien aquí ha trabajado en consolidación alguna vez? A John le tocó, a Rolo le tocó, a mí me tocó en algún momento. Se hace el llamado. Se paran unas personas atrás con unas tarjetitas muy bonitas y les ensiga a la persona con la bandera. O sigue a la persona que va haciendo la tarjeta así. Quieren tomarle los datos para hacer una oración muy linda por usted. No es cierto. Es para ver si logramos amarrarle. Porque sabemos que con solo la oración no le amarramos. ¿Cierto o no? Ya la persona deja los datos y cuando el consolidador empieza a llamar, uno, hay gente que dio un número falso. ¿A quién le pasó? A mí me pasó. Dos, uno llama a la persona y se escabulle. En este momento no le puedo atender, pero llámeme mañana y yo le atiendo. No es cierto, mañana no te atiende tampoco. Hay gente que te dice, mire, muy bonito, todo estuvo muy bonito, pero yo voy a buscar una iglesia por aquí donde estoy. No es cierto, no va a ir. Porque se nos olvidó que el mensaje tiene más piezas y que cuando evangelizamos, creer en Cristo es un milagro producido por el Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos tratado de alivianar un mensaje porque se nos ha olvidado que nuestro único trabajo es predicar. La obra es del Espíritu Santo. Amén. ¿Me entienden esto? Entonces hemos empezado a quitarle piezas al Evangelio para hacer que la gente lo entienda más fácil. Y lo que hicimos fue mutilarle la fe. Amén. Ahí le pongo. No, el Evangelio siempre fue un llamado a someterse de corazón, mente y voluntad a Cristo. Porque Dios exige obediencia a su ley, pero que es misericordioso por medio de Jesucristo para con el pecador arrepentido que está cansado de su vida pecaminosa. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Cuando yo tengo que casar una pareja, que yo sé que andan haciendo cochinaillas, una forma jocosa de decirlo, ¿qué andan haciendo sus? Yo normalmente les digo, señores, sepárense y denle a Dios un tiempo donde ustedes se santifiquen, porque la ofrenda que se presenta en el altar magnifica la ofrenda o magnifica el pecado. O sea, yo tengo que entender que lo que yo presento en el altar magnifica el olor fragante o magnifica el olor podrido. La gente piensa que el altar quita el pecado. No, el altar no quita el pecado. El altar solo magnifica el olor de la ofrenda. ¿Me entienden eso? Por eso la Biblia dice que si yo traigo una ofrenda al altar, primero revise el corazón y antes de ofrendarla, vaya, me arregle y luego venga. Si usted se acuerda, Dios tenía prohibido que se le ofreciera en el altar una ofrenda que no fuera perfecta. Los hijos de Elí intentaron ofrendarle a Dios con un incensario y Dios los mató. ¿Por qué? La ofrenda no fue agradable. El altar solo magnificó la hediondez de la ofrenda.
Entonces después uno viene y dice, pero ¿por qué es que este matrimonio no funcionó? Porque el altar magnificó el olor de la ofrenda. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Pero ¿por qué nos pasan estas cosas en el matrimonio? Porque no purificaste tu vida antes de presentar la ofrenda. Hay ofrendas que son de olor grato a Dios y hay ofrendas que no son de olor grato. Ambas se presentaron en el altar. ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Ambos presentaron ofrendas. El problema estaba en el corazón. Entonces, cuando Dios revisa el corazón, no aceptó la ofrenda de uno. O sea, aquella ofrenda no fue grata. ¿Por qué? Porque el altar, cuando yo presento aquello delante de Dios, el altar magnifica el olor, ya sea para olor de incienso agradable a Dios o para olor no agradable o desagradable a Dios. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Por eso yo a la gente le digo, señores, antes de presentar algo en el altar, vayan y santifiquen la ofrenda. ¿Me entienden esto? ¿Por qué estoy hablando esto? No sé, no, sí sé. Estoy por esto que estoy por decirles aquí. Amén. Amado y amada, parece que nos hemos obsesionado con la idea de que a los pecadores se les debe resumir tanto el mensaje que solo se les debe hablar del amor de Dios y de qué deben y de que deben creer. Y con eso basta. Pero la Biblia dice otra cosa. El maestro mismo habló de arrepentirse y creer. Pablo habló de que debían de creer en que Cristo fue levantado de los muertos, etcétera, etcétera. Lo que le dije ahorita. No podemos olvidar la historia del joven rico. Cuando le preguntó al maestro qué debía hacer para heredar la vida eterna, Cristo le respondió con someterse a la ley y sujetarse al señorío divino. ¿Será posible que la Biblia esté mal redactada? ¿Será posible que el Señor Jesús y sus discípulos hayan exagerado en temas de salvación? Pero hoy pareciera que nos hemos llenado de sabiondos que creen que Jesús y sus discípulos tuvieron menos revelación que ellos. Ya no quieren hablarles a los pecadores del Dios Santo, que es inflexible en sus exigencias de santidad y obediencia, y que solo en Cristo se escapa, o solo en Cristo escapo de la ira venidera. Pero hoy queremos hacer diferencias donde las escrituras no lo hacen. La Biblia no está en contra de predicar arrepentimiento, obediencia, justicia y juicio divino. Y si realmente queremos seguir el modelo apostólico, no podemos ignorar u omitir estos temas. El Evangelio incluye un llamado al arrepentimiento. Y cuando yo me presentaba al altar de Dios, yo tenía que ir con la conciencia de lo que hacía. Habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas de gratitud, habían ofrendas porque Dios me había bendecido a lo largo del año, y habían ofrendas porque yo solo quería ofrendarle algo a Dios, y cada una de esas ofrendas tenía una razón de ser y tenía todo un asunto. Yo no puedo presentarme delante de Dios con una ofrenda y decirle a Dios, bendíceme, cuando yo no he presentado una ofrenda de arrepentimiento por mi pecado. Amén. Entonces yo vengo a Cristo, pero Cristo me exige obediencia. Cristo me exige que yo entienda que Él es santo y que si me voy a acercar a Él, me voy a acercar con arrepentimiento, y arrepentimiento es un cambio de vida. Hermano, qué fuerte está esto. No, es doctrina. Doctrina básica de la iglesia de Jesucristo que hace tiempo no escuchamos. ¿Me entienden esto? Jesús de la gloria. ¿Hay alguien ahí? Amén. No está pesado esto, hermanos. Es que nos hicimos un pseudo evangelio para tener una pseudo vida con la que nos sentimos muy cómodos. Ustedes no se han dado cuenta que la iglesia se volvió muy cómoda en pecar, que hemos desbaratado muchas cosas en Dios solamente porque sentimos que Dios no tiene reparo en que yo peque. Hemos apartado del evangelio la acción moral. Es que el evangelio tiene que calar hondo en mi moralidad. Yo no puedo venir a Cristo pero seguir siendo amoral.
Ah, esto está fuerte, hoy en la noche vamos a ir y nos vamos a reconciliar con Dios. Sí, pero arrepiéntete, porque el arrepentimiento es no volver a hacer lo que hiciste. ¿Me entienden esto? Porque si me voy a estar arrepintiendo para volverlo a hacer, lo que prediqué sobre el matrimonio está pesado. Dichosos quienes no se han casado y lo pueden hacer bien. Salados quienes ya lo hicieron mal. Y ahora, oh, ¿quién podrá? Bueno, vi a Dios y pídele misericordia. Porque es que volvemos a lo mismo, la iglesia está acostumbrada a jugar con cosas santas. Hermanos, se nos olvidó que la presencia de Dios mata también. Que muchos hombres, ¿se acuerda? Por eso les amarraban el mecatito a los sacerdotes. ¿Usted cree? A ver, amados, usted se sube al avión y empieza. Agarren un cinturón para enseñarle cómo se abrocha. ¿Ah? Luego agarran en el video y le van explicando dónde están las salidas de emergencia. Luego le dicen que hay balsas para flotar en el mar. Luego le dicen que debajo de su asiento o un extremo hay unas cuestiones inflables que usted se pone, unos salvavidas que usted se pone en el cuello y jala las tiritas y se infla. A ver, ¿por qué cree usted que está todo eso allí? Porque ya hubieron aviones que se desmancuernaron con todo el mundo adentro. ¿Ah? ¿Me entiende? ¿Por qué creen ustedes que existen las bolsas de aire en los carros? Porque a alguien se le ocurrió, qué bonito, que en algunas alguna. No, amado, porque hubo gente que pasó directo por el parabrisas. ¿Por qué creen ustedes que está todo esto? Porque todo esto está allí por algo, tiene un sentido lógico para el reino de los cielos. Amén. Entonces Dios está pidiendo cosas que tienen lógica. Somos nosotros los que en esta predicación curiosa que nos hemos inventado del Evangelio, le hemos quitado a todo esto las cosas que realmente me aseguran una salvación. Entonces le acomodamos a la gente el mensaje que quiere oír. A ver, seamos honestos los que manejamos carros. ¿No ha llegado un momento en que usted viene y dice porquería de cinturón, ya no aguanto el hombro? ¿Les ha pasado? Se la pone uno debajo del sobaco. Ya no aguanta uno esta parte de aquí, uno siente que tiene el coso incrustado. Como muchos cristianos han llegado y han dicho, no, es que esto está demasiado exagerado. Yo creo que yo puedo acomodarme todas estas cosas de seguridad del Evangelio, me las puedo acomodar distinto. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. El Evangelio que predicaron los apóstoles era un llamado al arrepentimiento. Nadie venía a Cristo sin arrepentirse. Hoy tenemos en la iglesia del Señor mucha gente contenta con su pecado. No sienten ninguna culpa, ninguna situación. Es lo mismo. A ver, yo vine a Cristo y me siento tan bien porque Él no me está pidiendo nada. Así que yo perfectamente puedo estar el viernes de moda, el sábado de goma y el domingo de gloria. Aleluya. Porque Dios no me está pidiendo nada. Porque Él me ama como soy. Porque Él me aguanta como vine. Porque a mí me dijeron que venir al Señor no era problema de nada. Yo no he renunciado a nada. Perfecto. Eso es un pseudo evangelio. Porque el evangelio apostólico es arrepiéntete. ¿Será posible decirle a los pecadores que no hace falta que se arrepientan y renuncien a su pecado y seguir llamando a eso evangelio o evangelismo? El apóstol Pablo en Hechos 26:20, esa no está allá, le escribió a los creyentes diciéndoles que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Hay alguien ahí? Yo vine a Cristo, pero es que no puedo dejar a la otra porque también la amo. ¿Hay alguien ahí? No me quede solito. Yo vine a Cristo,
Pero es que el Señor sabe que esto a mí me gusta demasiado. Espero que no lo tenga en la lista de pecados porque no lo entrego. ¿Hay alguien ahí? No, yo vine a Cristo, pero yo voy a seguir fornicando y adulterando y haciendo lo que me dé la gana. No, yo vine a Cristo, pero yo voy a seguir robando. Yo les he contado a ustedes la historia de un tipo que desde donde vivíamos allá en los adobes, tenía una banda de robacarros. Ya yo le estaba hablando del evangelio. Y un día se me acerca y me dice, hermano, vea, ore, por favor, ore. Yo realmente quiero dejar esta vida ya. Por favor, ore. Miren, 15 días vamos a dar un golpe. Que si no sale, yo dejo de robar toda la vida. Ore, por favor. ¿Y usted cree que yo le iba a decir? No solo voy a orar, voy a bendecir desde ya su diezmo. Se los aseguro que debe haber más de uno que lo hace. Yo llegué y le dije, brother, estás equivocado. Yo no puedo orar por eso. Si usted se arrepiente de corazón, deje esa vida ya. Porque a usted no le resuelve la vida con Dios dar el golpe de su vida. Le resuelve la vida arrepentirse y dejar esta vida ya. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Ahí le pongo, amados y amadas, no podemos hacer de la fe un ejercicio ajeno a la moral. Amén. Sí, yo estoy en Cristo, solo que moralmente ando hecho un desastre. Moralmente hago lo que me da la gana. Olvidamos lo esencial. Voy rápido, estos son cortitos. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Parece que los ministros de Dios hemos olvidado lo más esencial en este reino, que todo es obra soberana de Dios por medio del Espíritu Santo. Aún la salvación que tanto pretendemos modernizar, que el papel nuestro como iglesia consiste en predicar la verdad, pero que es Dios el que individualmente sembrará esa palabra en los corazones escogidos. Solamente Dios puede abrir el corazón y encender la fe. Esa fe que Dios otorga provoca obediencia de corazón y hace del pecador un esclavo de la justicia, pues obra por medio del Espíritu Santo que impacta la vida al mismo instante que su corazón es rendido a Cristo. Escuche. Claro, si yo tengo que inventarme una fórmula para que la gente encuentre a Cristo, entonces sinteticemos y hagamos todo lo posible para que la gente se sienta cómoda. Pero si yo entiendo que mi trabajo solamente es predicar y que es obra del Espíritu Santo transformar el corazón de la persona, entonces ya yo no tengo problema. Voy a predicar lo que Dios dice en su palabra, que es el Espíritu Santo el que va a hacer que ese corazón se rinda a Él. Y en el mismo momento en que haya arrepentimiento por el Espíritu Santo, esa persona va a entrar en obediencia, esa persona va a entrar en el camino, bendito sea el Señor. Y puede ser que le tome unos días, pero el pecado le va a incomodar, bendito sea el Señor, y va a necesitar buscar de Dios y regresar a Dios y someterse a Dios, bendito sea el Señor. Amén. ¿Por qué hemos sintetizado tanto este mensaje? Porque hemos creído que somos nosotros los que hacemos la obra. ¿Me entienden esto? Yo no puedo olvidar lo esencial. Solo el Espíritu Santo convierte a alguien. Amén. Te invito a la iglesia. Eso no convierte a alguien. Te voy a llevar a los jóvenes. Eso no convierte a alguien. Tenemos un concierto de alabanza. Eso no va a convertir a alguien. Es más, déjeme decir, pero hermano, yo conozco gente a la que le ha funcionado porque esa persona ya estaba escogida. Pero también conozco a otros que han invitado gente a lo mismo y no ha pasado nada. Todo lo contrario, más bien se van molestos. ¿Me entiende esto? Yo he visto a gente cuando están haciendo el llamado, se vuelven de la persona que no es cristiana y empiezan a decirle, ¿por qué no pasas adelante? Y yo veo la cara de la persona así, toda incómoda, como diciendo, me están viendo todos, voy a pasar para quitarme este de encima.
¿Lo han visto ustedes algún día? Yo lo he visto. ¿A alguien aquí le pasó? Te invitaron a una iglesia y cuando hacen el llamado la persona, pero es que sin nada de carisma, de algo, se vuelve así de frente y empieza a decirle, y toda la iglesia viendo que usted no se deja convencer. Entonces al final uno termina pasando porque qué vergüenza, me están viendo todos. O la trampa aquella, la trampa. Solo levante su mano donde está. Y la persona toda inocente piensa que solo va a levantar la mano. Después se viene el color. Hacia adelante. No, yo solo quería levantar la mano. ¿Me entienden esto? Y uno viene y dice, aceptó a Cristo. Y uno entiende por aceptó a Cristo, ya es de Cristo. No, no siempre pasa. Y no estoy en contra del llamado y no estoy en contra de motivar a las personas. Lo que estoy diciendo es que es un milagro convertirse y yo no puedo olvidar lo esencial. Entonces, si no puedo olvidar lo esencial, que es el Espíritu Santo el que convierte a alguien, ¿por qué yo estoy tratando de negociar un mensaje cuando no soy yo el que convierto a la gente? ¿Entienden esto? Ahí le pongo el último, no podemos promover otra cosa. Jeremías 6:14, escuche, porque yo creo que desde los tiempos de Israel ya había este problema. Oiga, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Nos hemos dedicado a promover de todo menos el temor de Dios. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida, que se ha puesto de moda, pues se ha puesto de moda presentar el evangelio como algo diferente al único remedio contra el pecado. Pero hemos desestimado decir que Dios es absolutamente santo y que demanda santidad. Por eso Dios aborrece el pecado, porque es santo. Claro que el evangelio significa buenas noticias, pero lo que hace del evangelio una buena noticia es que el pecado ha sido conquistado por el Hijo de Dios. El plan de Dios no es una vida maravillosa, un medio de satisfacción personal, una respuesta a los problemas de la vida o una promesa de perdón gratuito. Todas estas cosas son ciertas, pero son subproductos de la redención, no el beneficio principal. Y si usted viene a Cristo, Dios le sana. Eso es un subproducto. ¿Hay alguien ahí? Y si usted viene a Cristo, se le resuelve el problema matrimonial. Eso es un subproducto. Y si usted viene a Cristo, sus hijos se van a alinear. Eso es un subproducto. ¿Me entienden esto? Pero nos volvimos gente, amados, que hoy hoy esto se volvió de regalías. Solo nos falta decir, si usted viene a Cristo, ¿qué quiere? Cristo se lo da ya. ¿Me entienden esto? Amados, el evangelio tiene un solo producto principal. Estás en problemas con Dios. Si te mueres, te vas al infierno. Si Cristo viene, te quedas para la gran tribulación y te va a llevar el diablo de todas maneras. Aleluya. ¿Me entienden esto? Pero no, hace algunos años nos dijeron que eso es un evangelio de terror. Oye, pues ¿cómo quieres que te lo diga? Hay un infierno. Y quien no esté arrepentido y haciendo la voluntad de Dios, se va a ir para ahí. Amén. O sea, el evangelio tiene solo un tema: resolver tu asunto con Dios. Amén. Amado, por eso es que hay tanta gente que ya no encuentra por qué venir a Cristo. Y si usted viene a Cristo, Dios lo va a bendecir y la persona está bien bendecida. Y si usted viene a Cristo, Dios le va a dar y la persona tiene bastante. Y si usted viene a Cristo, Dios va a resolver sus problemas y la persona dice, es que no tengo ahorita. La vida está genial. Uy, pues venga antes de que se le vengan. No, tengo muchos años de no tener los típicos, los clásicos. Amado, hay gente que no hemos logrado alcanzar a Cristo porque las ofertas que tenemos no son suficientes para algunas personas. Amén. Porque este no es un evangelio de ofertas. Oye, tienes un problema serio. Dios la tiene contra ti. Si te agarra, te mata. Juan dijo que quien no cree en él está expuesto a la ira de Dios. Uy, amado.
Yo no sé cómo será la ira de alguien muy bravo. Habrá alguien aquí muy bravo, de esos que desarman cosas, revientan cosas, despedazan cosas, salen. Yo conocí a alguien, le era bueno para darle al chupe y llegaba al chupe. Así, sí. Es que estoy siendo hoy muy así, ¿verdad? Y entonces llegaba a las 10, 11 de la noche haciendo un escándalo por todo el vecindario. Le gritaba a todo el mundo y Dios guarde se topara con alguien porque le gritaba lo que le diera la gana. Y entraba a la casa botando puertas y tirando sillas y cuanta cosa. Y después de eso empezaba a gritarle a la familia cosas horribles. Y si por ver el vecino estaba ahí en la pila y se oía que ponía un plato y se oía a la casa de él que el vecino había puesto un plato, desde la casa de él empezaba a gritarle al vecino: viejo metiche, tal por cual. ¿Se sabe, amado? Era un iracundo. Yo no me imagino cómo será la ira de Dios. ¿Me entienden eso? Yo no sé cómo será la ira de Dios. Pero Juan dice que quien no está convertido y cree en Cristo está expuesto a la ira de Dios. Entonces el evangelio, amados, no es un evangelio de oportunidades. Oye, el evangelio es una sola cosa central. Dios está enojadísimo contigo. Es la peor de las iras que pueden haber. Así que arrepiéntete y ponte al día. ¿Hay alguien ahí? Entonces, cuando estamos en Cristo, todos entendemos que hay una ira de Dios. ¿Ven? ¿Será que los papás de aquí y las mamás de aquí ya olvidaron que ser papá y ser mamá es amar, besar, abrazar, pero que de vez en cuando se desata la ira de papá y la ira de mamá? No es eso ser, no es eso parte de ser padres. Algún papá y alguna mamá aquí se le ha desatado la ira. A todos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un tema. La ira nuestra es emocional. Mañana pasa. La ira de Dios no es emocional. Escuches, ya se vendieron. Oiga esto, la ira de Dios no es emocional. La ira de Dios es justa. La hiciste, la pagas. Y lo único que me hace a mí no pagar la deuda es arrepentirme y dejar de hacerlo, venir a Cristo. Por eso hoy, amados, la gente que entra en el evangelio entra creyendo que esto es un vacilo. Ah, alabaré, alabaré. Y mañana como la hermana adorando, como la hermana del testimonio adorando. No, hay una ira de Dios. Mejor no hubiera contado ese testimonio, pero bueno, aquí alaban y allá adoran. No, aquí empezó el culto y allá termina. No, se enciende la ira de Dios contra mí. Entonces decimos, ¿por qué me pasó esto? La ira de Dios. Yo sé que hay cosas que nos pasan porque nos pasan, pero hay otras, amados, que es la ira de Dios. Dice la Biblia, quien Él toma por hijo, disciplina. Y la disciplina es que, ok, voy a empezar hablándote bonito, papito. Hijo mío, hija mía, ¿no crees que te estás torciendo? Así al estilo Juan. Hijo mío, estás amando al mundo. Solo quiero recordarte que amar al mundo es enojarse conmigo, es enemistad conmigo. Espero que lo hayas entendido, papito. Así es Dios de bueno. ¿Verdad? Pero un día que Dios está al estilo Pablo, no al cual se lo entregué a Satanás. Decía, aleluya. Que se le destruye el cuerpo, pero que su alma sea salva. Terminamos.
Amados de Dios, hagámonos una última pregunta. ¿Qué tipo de salvación hay para quien ni siquiera reconoce su pecado? No, hermano, yo soy consciente de mi pecado. Solo no me da la gana de dejar de hacer lo mismo. No, yo soy consciente de mi pecado, solo no he querido obedecer. Usted no sabe lo que cuesta. Porque es el evangelio que le enseñamos a la gente al venir. No te preocupes por nada. Solo ven. Jesús dijo que son los enfermos los que necesitan médico y que él había venido a llamar no a justos, sino a pecadores. Como los predicadores del que habla Jeremías, hoy curamos la herida mortal del pecado o tratamos de curar la herida mortal del pecado con liviandad diciendo paz, paz, tranquilo, no pasa nada. Dios, Dios te lo resuelve. Llegaste al lugar perfecto, donde Dios te lo perdona todo. Pero usted no sabe lo que hice. Dios te lo perdona todo. ¿Hay alguien ahí? Dijo Jeremías, estos tratan de sanar a mi pueblo con liviandades. Paz, paz. Pero Dios responde, pero no hay paz. Porque el que está en pecado está en enemistad conmigo, no hay paz. Amados, termino. Necesitamos predicar esto. Necesitamos confrontar a la gente. Hermano, pero usted no cree que si predicamos así de duro no se convierten. Es que nosotros no convertimos a nadie. El Espíritu Santo convierte a la gente. Amén. Usted y yo necesitamos predicar el Evangelio como es. ¿Amén? ¿Entienden esto? Aleluya. Hermano, es que a mí me ha costado mucho. Amados, hay iglesias con área de fumado. Aunque ustedes no lo crean, sí los hay. Amados, yo sé que para la gente lo que yo puedo decir a partir de este momento es un mensaje de odio, pero si tú entiendes que esta gente se va a ir al infierno, esto no es un mensaje de odio. Amén. Pero hoy tenemos pastores homosexuales y ese sí es un evangelio inclusivo. Spurgeon, que fue uno de los predicadores más audaces que tuvimos en el siglo antepasado. Tal vez perdóneme porque yo tal vez no tengo o no voy a decirlo con la efusividad con que lo dijo el día que lo estaba predicando. Pero él llega y empieza a decir, oh pecador, dime que estoy equivocado cuando estés frente al trono de Dios y Dios te esté lanzando al infierno. Dime que el infierno no existe cuando tengas las llamas de frente y estés a punto de ser lanzado. Dime que soy un predicador injusto cuando Dios esté cargando sobre ti todo el peso de su. Amados, no es un mensaje de odio cuando yo le digo a la gente la verdad. Es un mensaje de odio. Perdón, no es un mensaje de odio. Sería un silencio de odio no decirle a la gente lo que le está por pasar. Papá. Diga, papá. Sí, era que bueno. Póngase de pie, vamos a orar. Este es el momento jocoso. Era. Y salió por el micrófono y todo. Qué bueno, vamos. ¿Eh? ¿Está? Dios quiera que cuando usted y yo tengamos hambre y sed de Dios, clamemos igual. Aleluya.
Bueno, vamos a orar. Quiero decirlo. Estuvo chistoso. Vamos a orar. Por favor, incline su rostro. Yo quiero hoy que no solo nos comprometamos con el mensaje de Dios, sino que también revisemos en nuestras vidas qué cosas hemos permitido que son parte de una fe falsa. Yo no sé si alguno de nosotros algún día nos vendieron ese mensaje de tranquilo, tranquila, nada pasa, no hay problema. La realidad es que si hay un llamado a la santidad, a la consagración, a la entrega, si hay un llamado a apartarse del mundo, a ser solamente de Dios, si hay un llamado a que todo paso que demos en Él, tengamos por conciencia que debe ser una ofrenda con olor fragante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor,